Listo, entonces estoy indicando de que en el día de hoy vamos a mirar entonces cómo ingresar a la plataforma de matemáticas, cómo ingresar pues como para mirar la plataforma de matemáticas para hacer las actividades. Te les decía, si no recordamos o no tenemos el link de la plataforma, es muy sencillo. Aquí en Google podemos entonces escribir un momento el nombre mío, ¿sí? Pueden escribir así Davis Galván. Miren, simplemente aparece pues ahí Davis Galván y automáticamente aparece pues como el buscador. En el buscador te aparece aquí la información, ¿sí? Ya dice Davis Galván, aula virtual del profesor de matemáticas, y aparece aquí abajito entonces matemáticas 6, ¿sí? Matemáticas 6. Cuando ingresamos aquí entonces matemáticas 6, entonces nos abre de una la página de matemáticas de grado sexto y cada uno de los periodos. Aquí encontramos, por ejemplo, primero, segundo, tercer, cuarto periodo, ¿cierto? Estamos trabajando en el primer periodo, entonces cuando le damos clic aquí en el primer periodo nos aparece pues esta imagen, hay que darle clic sobre él, presionamos allí y nos aparece entonces el contenido de matemáticas del primer periodo y hacia abajo las guías, ¿sí? Guía número 1 y la guía número 2 que iniciamos ya. Esa segunda guía, pues, y tenemos aquí la guía número 3. Las guías tienen en cuenta que unas fechas están corridas, yo las voy a organizar para que podamos, que concuerden con la orientación pues que tiene cada una de las guías. ¿Cómo hago yo entonces para ver la guía? Miren, cuando yo estoy aquí en la página, miren mi puntero, es una flechita simplemente, pero cuando me paro sobre donde dice guía número 1, no sé si ustedes alcanzan a ver, se coloca el puntero como una manito. Eso indicaría que ahí hay un link. Entonces si yo le doy clic, donde sale el número 1, guía número 1, me aparece entonces allí, ya me abre la página donde está la guía. Esto que está aquí es lo mismo que está en el documento de PDF que yo les mando por el grupo de WhatsApp. No son dos guías diferentes, es una sola guía. Lo que yo mando al grupo de WhatsApp en PDF es este mismo material que yo les coloco acá, ¿sí? Si empezamos a comparar las actividades, son las mismas actividades, las mismas imágenes, es lo que se le pide igual. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Sí? Buenas tardes, Marcos. ¿Cuál es la diferencia acá? Que ustedes aquí las actividades son interactivas. Entonces usted le va dando clic. Entonces aquí por ejemplo dice, en la primera, que cuáles son los símbolos del sistema de numeración decimal, que ya se lo trabajamos ya. Le damos clic y ahí va apareciendo pues la información, ¿sí? Así para todas. Si quiero regresarme a la guía número 2, que es la que vamos a trabajar hoy, entonces subo en la parte superior, ¿sí? En la parte superior, aquí aparece entonces, eso lo estoy mostrando desde el computador, ¿no? Porque en el celular aparece de pronto de forma diferente. Pero en el computador entonces aquí aparece, miren, segundo periodo o primer periodo, entonces ingreso al primer periodo y busco la guía número 2 y aquí está, que es la que vamos a trabajar hoy. Se llama aplicaciones de las relaciones de los números naturales para interpretar situaciones, problemas. Esa es la guía número 2, la que vamos a trabajar en el día de hoy. Si le damos clic, miren, se abre la guía. ¿Qué queremos entonces aprender con esa guía? Vamos entonces a interpretar relaciones de tipo multiplicativo y de divisibilidad en la solución. Profe, perdone si lo interrumpo, pero yo hace un momento me acabé de entrar. Sí, Este, le quería decir cuál es la página en la que usted está mostrando. claro que sí, ya te repito. Entonces, aquí por ejemplo tenemos la guía número 2, ¿cierto? Y esa guía entonces tiene pues como propósito es las relaciones que hay entre lo que es la parte multiplicativa y la divisibilidad para resolver situaciones, problemas, ¿sí? ¿Cómo llegamos? Vuelvo acá. Yo por el grupo de WhatsApp siempre les estoy mandando a ustedes el link de la plataforma, pero si no se acuerdan, miren, si no se acuerdan, ustedes en Google, para el compañero que nos acabó de hacer la pregunta, voy a repetir eso, escriben mi nombre, el nombre del profesor, Davis Galván, ¿sí? Y miren que ya, pues a mí me lo muestra aquí enseguida, aparece Davis Galván, y le doy Enter. Cuando doy Enter, entonces el buscador me muestra enseguida acá la página de matemáticas, y ya yo puedo entonces ingresar aquí en matemáticas de sexto, le doy clic
y me muestra entonces lo del periodo, primer periodo, lo del clip, y así hacia abajo veo entonces las guías. ¿Sí? Listo, entonces eso es lo que vamos a trabajar hoy, la guía número 2, que habla sobre propiedades pues múltiplos y divisores de un número. Básicamente ese es como el concepto, múltiplos y divisores de un número. Entonces hacia abajo esta guía tiene varias actividades. Tenemos una actividad número 1 que ahorita la vamos a analizar, ¿sí? Básicamente empieza entonces con lo que es el concepto de número, de divisores de un número, ¿sí? Y acompañado pues con lo que es la parte de división, divisores y múltiplos, y vamos a desarrollar. Miren que aquí tenemos entonces al final también un video que explica lo que son los divisores de un número. Y recuerden, siempre que encontremos esa parte donde dice es hora de practicar lo aprendido, aparece un quiz. ¿Qué es un quiz? Es una evaluación en línea que vamos a desarrollar. Este quiz está para que ustedes lo desarrollen y tenemos 15 días para hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le damos clic en el botón que dice quiz y él entonces empezaría pues como a cargar allí. En ese momentico no lo pueden ustedes visualizar porque no lo tengo pues como compartido, pero simplemente le damos clic en el botón donde dice quiz y automáticamente empezaría pues como el examen a aplicarse, ¿sí? Eso es igual que lo que hicimos entonces en la guía número 1, ¿sí? El quiz igual que hicimos en la guía número 1. ¿Cuántos días tenemos para hacer el quiz? Tenemos 15 días, o sea, está hasta les digo la fecha bien exacta, hasta el 2 de marzo, ¿sí? El quiz está disponible hasta el 2 de marzo. Recuerden que cuando vamos a ingresar a hacer el quiz deben de colocar el nombre de ustedes, ¿cierto? Es con su correo electrónico o con el correo electrónico de la mamá, pero cuando se registraron deben de colocar el nombre de ustedes para poder yo verificar quién fue el que hizo quien hizo el examen. Joan Flores, levantaste la mano, te escuchamos. Profe, cuando uno hace el quiz, ¿tiene que enviar también la foto por WhatsApp? No, tranquila, Joan. No hay necesidad de enviar la foto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen el quiz, a mí me llega enseguida el resultado. A mí me dice entonces, supongamos que es... Aquí va entrando alguien. Bueno, supongamos que es Juan Giraldo, entonces a mí me muestra ahí el mensaje. Juan Giraldo ya hizo el quiz y el puntaje de él es 90 puntos o 100 puntos. Y ya de ahí yo tomo la nota. ¿Sí? A mí me Gracias. Profe, Sí, lo escucho. una pregunta, ¿cómo cambiaron otra vez a todos para otro grupo? Entonces, ¿usted dará las mismas 2 oportunidades que dio la primera vez o solo será de una oportunidad? Este creo que todavía está de 2. Este todavía está de 2 porque por los cambios pues que se habían dado, pero todavía está de 2. Pero sí vamos a llegar a un momento en que vamos a hacer de uno solo y que lo vamos a hacer en la misma clase. Por ahorita pues este no todavía, pero sí hay algunos que van a hacer así. Bueno, gracias. Bien, con mucho gusto. Listo, entonces vamos ahora sí entonces a la explicación pues de lo que son los múltiplos, ¿sí? Los múltiplos y divisores de un número. Bueno, voy entonces un momento a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de compartir pantalla un momento y voy a abrir entonces la pizarra para que... Listo, ahora sí, vuelvo a compartir toda la pantalla para que ustedes puedan visualizar lo que estamos trabajando. Bien, entonces como les decía, está mostrando entonces todo eso lo que son los múltiplos y divisores de un número, ¿cierto? Entonces aquí yo cargo un momentico el documento con el que vamos a trabajar ahorita. Listo, tenemos entonces en esta parte, cuando hablamos de múltiplos y divisores de un número, básicamente,
qué es un múltiplo y qué es un divisor. ¿Ustedes qué consideran que qué es un múltiplo? Sí, ¿qué es un múltiplo de un número y qué es un divisor de un número? Por ejemplo, yo voy a escribir aquí el número 6 y aquí me van a indicar un múltiplo de 6 y por acá me van a decir un divisor de 6. ¿A qué hace alusión eso, el múltiplo de 6 o el divisor de 6? ¿Quién me dice por favor un múltiplo de 6? 6 por 6, profe. 3 por... Bueno, pero si por ejemplo me dicen 3 por 6 y 6 por 6, pero ¿cuánto daría por ejemplo 3 por 6? ¿12, profe? Vamos a verificar las tablas. 18. Correcto, ¿cierto? 3 por 6, 18. Entonces, por ejemplo, tenemos que el 18 es un múltiplo de 6, ¿cierto? Estoy probando aquí. Eso, Gabriela Meneses. Gabriela, levántate la mano. Sí, Gabriela, levanta la mano. Es que se pasó muy rapidito. Bien, entonces tenemos que el múltiplo, por ejemplo, de 6, tenemos 18. Y ahora, un divisor. Perdón, eso se levantó ahí solo. Ah, ok, tranquila. Listo. Un divisor de 6, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? 18. El 3, Eso. Por acá dicen 18, no, porque mire, 18 tenemos múltiplo, ¿cierto? Y ya les voy a indicar entonces por qué no el 18. Profe, el 1. Pero el 3, por ejemplo, es un divisor de 6. El 1, creo que fue que dieron alguien aquí, dijo el 1. El 1 es divisor de todos los números, ¿cierto? Porque el 1 es el módulo de la multiplicación, ¿cierto? El módulo es el módulo de multiplicación, listo. Aquí tenemos dos números ya. Ahí hay más, pueden ser múltiplos, son infinitos, pero divisores son finitos, o sea, eso sí tienen fin. Entonces tenemos el número 6 y este número 6 tiene como múltiplo el 18 y como divisor el 3. ¿Por qué podemos decir esto? Del 6, podemos decir estas dos cositas y es por lo siguiente. Cuando hablamos sobre múltiplos, ¿sí? Sobre múltiplos, en este caso del 6, entonces lo que tenemos que hacer aquí es básicamente tomar el 6 y multiplicarlo por algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 6, cuando lo multiplicamos por 1, o lo multiplicamos por 2, o por 3, escribió raro esto, o por 3, o lo multiplicamos por 4, por 5, o por 6, o infinito, ¿cierto? El resultado de esa multiplicación son los múltiplos de 6. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 6? Entonces, aquí tenemos entonces, cuando multiplicamos 6 por 1, nos da 6. Cuando multiplicamos 6 por 2, entonces nos da 12. Cuando multiplicamos por 3, nos da 18. Y cuando lo multiplicamos por 4, daría 24. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, estos números, ¿sí? Estos números que tenemos aquí son el resultado de la multiplicación del número 6 por cualquier número natural, ¿sí? El número 6 multiplicado por cualquier número natural. El resultado entonces va a ser un múltiplo de 6, pero se obtiene es multiplicando, ¿cierto? Ahora entonces con la división. ¿Qué pasa entonces con la división? Porque estos son pues los múltiplos, ¿cierto? Voy a colocar aquí, un momento. Ahora entonces con los divisores, ¿sí? Entonces, como tenemos al número 6, entonces aquí ya toca un poquito pues a manera de ensayo y error, cuando no sabemos al principio, encontrar esos divisores. ¿Cómo los vamos a encontrar entonces? Yo tendría que hacer 6, ese 6 quedó feito, 6 dividido 1, por aparte tengo que hacer entonces 6 dividido 2, 6 dividido 3, 6 dividido 4, 6 dividido 5 y 6 dividido 6, ¿sí? O sea, ¿cómo encuentro los divisores? Hasta llegar hasta el mismo número, ¿cierto?
Y ahora, al hacer esta división, me tiene que dar un resultado exacto, una división exacta. Recordemos que cuando una división es exacta, alguien, por favor, levante la mano quien sepa cuando una división es exacta. Cuando un cociente. ¿Cómo, Ronald? Cuando no queda un cociente. No, cuando no queda un... Cociente, queda en cero. No, Queda en cero, profe. pero no es el cociente. ¿Cómo se llama ese numerito que tenemos que queda allí en cero? Residuo. Residuo. Exacto. Residuo. Muy bien. Cuando no tenemos residuo, entonces la división o el divisor es exacto. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuánto daría 6 dividido 1? Daría entonces 6, ¿cierto? 6 dividido 2, ¿cuánto daría? Daría 12. 6 dividido 2, daría 3, ¿cierto? 12. Estamos de división. 6 dividido 2. 12. Escuche, Tres. por favor, escuche lo que estoy preguntando. 6 dividido 2. 3. Eso. Lo que pasa es que alguien me estaba contestando que 12. No estamos multiplicando. Mire el símbolo acá. ¿Sí? Mire el símbolo. Y escuche como lo estamos leyendo. 6 dividido 2 efectivamente es 3. Y ahora 6 dividido 3. 2. Daría entonces 2. Muy bien, Sebastián Ochoa, por estar contando la respuesta por el chat. ¿Sí? Y ahora 6 dividido 4. 6 dividido 4. 3. ¿Cuánto daría 6 dividido 4? Lo podemos escribir por el chat. 1. 1.5. Profe. 1.5, profe. Pero da una división. 1.5. Da una división exacta. 1.5, profe. 1, profe. Da una división exacta. Sí, no. No, profe. No. Exacto. Inexacta. Da una división inexacta, ¿cierto? ¿Cierto que se entendería? 1 punto, en ese caso pues por acá 1.5. ¿Sí? Y si hacemos 6 dividido 5, da una división exacta o inexacta. Entonces yo aquí voy a borrar ese número de acá. Exacta, profe. 6 dividido 5, ¿da Inexacta. exacto o inexacto? Inexacta. Inexacto, ¿cierto? Entonces, Inexacta. exacto. Entonces ese tampoco, ese no nos da y ese nos da. Entonces no lo voy a resolver, sino que lo voy a dejar así indicado. Y 6 dividido 6 Exacta. daría exacta. ¿Y cuánto es el resultado? profe. Exacta, ¿Y profe. cuánto es el resultado? 0. No, 0, profe. no, no. 1. 1, profe. Correcto. Daría 1. Muy bien, Daniel Lozano. Sí, daría 1, ¿cierto? Porque 6 dividido 6 daría 1. O 6 por 1 da 6. Entonces es 1. Entonces mira aquí, los números donde las divisiones dieron exactas, ¿sí? Son los números que llamamos divisores de 6. Entonces el 6, perdón, nosotros dividimos por el 1, entonces el 1 es el divisor exacto, el 2 es un divisor exacto, el 3, el 4 como daba 1 punto y algo, no nos dio exacto, el 5 daba 1 punto y alguito, tampoco da exacto, y el 6. ¿Sí? Entonces estos 4 números que hemos marcado aquí son entonces los divisores del 6, el 1, el 2, el 3 y el mismo 6. ¿Sí? Estos de aquí son todos los divisores del 6. Entonces de esa manera entonces uno verifica. Pero miren que aquí entonces nosotros el 6 solamente teníamos que comprobar entonces 6 números. Y de esos 6 encontramos 4 números. Pero ustedes se imaginan entonces que nos tocase a nosotros decir los divisores por ejemplo de 1024. ¿Sí? Los divisores de 1024. Entonces, ¿cómo hace uno para saber divisores de 1024? Pues serían un montón, ¿cierto?
Ahí sí hay un montón. ¿Por qué? Porque se puede ir por 1, de pronto por 2, o por 3, o por 4, o por 5, o por 6. O sea, toca como comprobar muchos números, ¿cierto? Entonces, en esa parte, ya aquí aparecen algunos criterios, algunas reglas que nos ayudan a nosotros a identificar fácilmente si un número se puede dividir o no por otra cantidad, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Entonces, ¿para qué sirven eso? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el tipo de los divisores, de los múltiplos, perdón, es para hacer decisión que son unos números equivalentes, ¿sí? Básicamente nosotros podemos saber con los divisores y múltiplos, sabemos si los números son equivalentes entre sí. Y cuando hablamos de divisores, básicamente es que nosotros, antes de hacer la división, podemos verificar si esa división la podemos hacer de forma correcta, y correcta en el sentido de pronto de que tengan de pronto residuo o no. Y si queremos comparar dos números, intentamos comparar dos números, entonces uno puede decir entonces si tienen un cociente, o sea un divisor que sea común. O también en los múltiplos, si queremos comparar dos o más números, uno puede decir entonces, estos dos números o estos tres números tienen múltiplos comunes, o esos números tienen divisores comunes, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que en quinto trabajaron que máximo común divisor y mínimo común múltiplo? Eso que Sí, profe. esos No, dos profe, temas que- se relacionan con eso que estamos trabajando en ese momento. Entonces, mira, aquí está el máximo común divisor, ¿cierto? O el MCD, ¿cierto? MCD. Entonces, el máximo común divisor de dos números es el número, aquel número que los divide y que sea mayor, o sea, que sea común y que sea mayor. Entonces, ¿cómo logra uno eso? Hay que hacer descomposición, o sea, una factorización del número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo. Dice, bueno, ¿cuáles son los divisores del 2 y cuáles son los divisores del 4? Y luego entonces se encuentre el máximo común divisor entre el 2 y el 4. Entonces uno tendría que hacer lo siguiente. Bueno, divisores del 2. Voy a colocar aquí una D para indicar pues que eso es divisores de 2 y divisores de 4. Entonces, divisores del 2. Bueno, el 2 lo divide el 0, sí, es verdad. El 2 lo divide el 1, porque 2 por 1 daría 2. ¿Sí? Y divisores de 2, otro divisor de 2 es el 2. También tenemos por acá, por ejemplo, que divisores del 4 tenemos entonces el 0, el 1, el 2 y el 4. ¿Sí? Ahora, si nosotros miramos esto, nos damos cuenta entonces, voy a ampliar aquí un poquito. Nos damos cuenta entonces que aquí hay unos números que son comunes. Por ejemplo, en los divisores del 2 y del 4 se repite el 0, también se repite el 1 y también se repite el 2. El 4 lo divide el 4, pero no, el 4 no divide al 2, entonces no es un divisor común, solamente es para el número 4, no lo es para el 2. Entonces la pregunta aquí, que ¿cuál es el máximo común divisor? Cuando hablamos de máximo es el número más grande, ¿sí? El número más grande. Entonces, ¿cuáles de esos divisores que son comunes, o sea, de esos que se repiten? Yo los voy a marcar acá. Este y este. Esos tres son los divisores comunes. ¿Cuáles de esos que se repiten, de esos que son divisores, que son comunes, cuál es el máximo? El máximo El 2, profe. el 2. El 4. No. ¿Por qué el 4 no puede ser? El 2, profe, el 2. ¿Por qué, pregunto, Dos. ¿por qué el 4 no puede ser el máximo común El divisor? 2. ¿Por qué el 4 no es el máximo común divisor? ¿Alguien que me conteste, por favor? ¿Por qué el 4, ese número, no es el máximo común Profe, divisor? porque el 4 no es un divisor común. Correcto, Porque no se repite. correcto, porque el 4 no es un divisor común, el 4 no es un divisor de 2, no aparece acá. Entonces, a pesar de que ese es el número más grande,
ese no es el máximo común divisor, ¿cierto? Es divisor de 4 sí, pero no es divisor de 2. Entonces, por lo tanto no es común y mucho menos va a ser el máximo, ¿sí? Eso es. Bien, vamos a mirar aquí una técnica que uno puede utilizar para encontrar el máximo común divisor de dos números. Entonces nos pedían, por ejemplo, aquí divisores, el máximo común divisor de 2 y de 4. Entonces, ¿cuál es la técnica, por ejemplo? La técnica de la descomposición. Voy a colocar aquí entonces al ladito. Ya tenemos el 2 y al lado colocamos el 4. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Descomposición. Trazamos una raya y a este lado derecho de la línea vamos a colocar un número que divida al 2 y que divida al 4 al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, Profe, sí, el que divide al 2 sería el 1. No, El 0. El el 0, 4 también lo dividiría. exacto. Y Mira aquí, el 1. mira aquí. Entonces, si yo coloco el 0, por ejemplo, bueno, 2 dividido 0, aquí pasa algo, y es que aquí colocaron como divisor el 0, pero es que el 0, una división entre 0 no se puede hacer en los números naturales. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente aquí. Si yo coloco 2 dividido Profe, 0, porque todo número dividido o multiplicado por 0 siempre dará 0. bueno, no siempre va a dar 0 como multiplicado por 0, no. Un número dividido por 0 o la división entre 0 no está definida, ¿sí? En los números naturales, o sea, no existe. Entonces, por lo tanto, aquí no podemos entonces colocar como divisor común el 0, ¿sí? El 0 no lo podemos colocar. Entonces, vamos a verificar aquí o vamos a corregir esta expresión y entonces vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Cuando buscamos el mínimo común entre dos números como estos, por ejemplo, entonces uno busca de los dos, por ejemplo, el menor. Profe, pero el que le estoy diciendo, el 1 divide al 2 y al 4. Claro Lo que que sí. le da el mismo resultado. Daría el mismo resultado, pero entonces no nos serviría para comprobar ese divisor común. ¿Por qué? Repito, si colocamos el 1, 2 dividido 1 nos va a dar 2 y 4 dividido 1 pues nos va a dar 4. O sea, no hemos hecho un procedimiento y nos llevó a lo mismo. El 2, profe, el 2. Entonces, exacto, cuando hacemos de esta forma para buscar los divisores de un número, no empecemos con el 1, porque ya sabemos nosotros, que yo lo dije ahorita, el 1 divide a todos los números, entonces no nos serviría por ese lado, ¿cierto? Empecemos, por ejemplo, por el 2. Miramos, el 2 divide al 2, es verdad, ¿cierto? El 2 divide al 4, ¿sí? El 2 divide al 4, sí. El 2 divide al 2, sí. ¿Cuánto daría 2 dividido 2? 1, 4, 1. Escuchen, 2 Uno, dividido 2 daría Cero. 1, daría 1. 1. profe. Daniel, hay que corregir. 1, profe, 1. Sí. ¿Y cuánto daría entonces? Por el chat, por favor, vamos a escribirlo y yo lo voy leyendo allí. Eso. Vamos a hacer aquí un momentico. Muy bien, sí, Daniel, ya te escuché y te leí, Daniel. Eso, con que usted lo escriba una sola vez es suficiente, Daniel. Le agradezco. Bien. Ahora sí. ¿Cuántas veces, vamos a dividir entonces el 4 entre 2? ¿Cuánto daría 4 dividido 2? Correcto. 2, Joana. profe. 2, profe. Por el chat, exacto, por el chat. 2, profe. Muy bien, daría entonces 2. Te mire que aquí estamos haciendo la división, ¿cierto? Y eso se llama entonces descomposición en factores. Esto que estamos haciendo aquí se llama entonces descomposición en factores. ¿Sí? Una forma de encontrar los divisores. Ahora, listo, ya entonces hice la primera línea. Entonces me queda la segunda línea, tengo el 1 y tengo el 2. Entonces vuelvo otra vez a hacer descomposición en factores aquí. Sé que el 1 divide a todos los números, entonces no empiezo con el 1. Entonces busco entonces el siguiente, el 2.
¿sí? El 2 divide al 1, ¿sí? El 2 divide al 1. Si es verdad, cierto, pero lo que buscamos es que el resultado sea un número, la división sea exacta, ¿cierto? Entonces cuando ya tenemos por acá uno de esos números 1, entonces ya uno no lo sigue trabajando, uno con este lo deja así y divide entonces ese el otro número que tenga diferente de 1. Entonces ya tendríamos aquí entonces el 2 dividido entre 2, ¿cuánto daría? O 2 dividido 2. 2 dividido 2. ¿Cuánto daría allí? Mario levantó la mano. Profe, 2 dividido 2 sería 1. 1. 1, correcto. Entonces 1, profe. 2 dividido 2 daría 1, ¿cierto? Y este, como no da una división exacta, ¡Uno! sí, sin gritar, no hay necesidad de gritar. Como este aquí, la división no da exacta, entonces yo coloco bajo el mismo número. Pues la idea es que cuando hacemos esta descomposición en factores, al final simplemente nos queden unos. ¿Sí? Al final simplemente nos queden unos. Entonces miren aquí lo que nosotros hemos encontrado, lo siguiente. Ojo aquí con lo que les voy a indicar ahora. Hasta esta línea, voy a trazar aquí como una línea verde. Hasta aquí encontramos nosotros el divisor común, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este 2 dividió al 2 que tenemos aquí, que estoy marcando, y este mismo 2 dividió al 4. Este segundo 2 que estoy marcando ahora, que está por debajo de la línea verde, dividió a este 2, es verdad, y que nos dio 1, pero este 2 no divide a este 1, porque la división daría inexacta. Entonces este número no haría parte de ese divisores comunes. El único común es este que está por encima de la línea. Entonces ese que voy a resaltar aquí entonces en un círculo ahora, ese sería entonces el máximo común divisor entre el 2 y el 4. Máximo común divisor entre 2 y 4, ¿cuál es entonces? El 2 que está en ese círculo. ¿Sí? Esa es una forma entonces de encontrar esos máximos comunes divisores. ¿Sí? Pero hay otras estrategias que uno puede utilizar, ¿sí?, para encontrar ese máximo común divisor. Ahorita vamos a mostrar. Y es lo siguiente. Miren. Bueno, ya hablamos de divisores. Ahorita vamos entonces a mirar lo que son los múltiplos. ¿Sí? Yo ahorita explicaba. Cuando hablamos de múltiplos, lo que uno hace es toma el número que le dan. Por ejemplo, si me preguntan por los múltiplos de 7, yo tomo el 7 y lo multiplico por todos los números naturales. Por el 0, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4. Hasta que llega al 7. No, hasta infinito y más allá. Eso cuando son los múltiplos. Lo que acabo de decir la niña, la compañera, es que al llegar hasta el 7 es cuando hacemos los divisores. Si llegamos entonces hasta el 7. Y miren, aquí vamos a hacer un pequeño repasito. 7 por 0, aquí nos dice que 0. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. Me escriben por el chat, por favor, la respuesta. ¿Cuánto daría 7 por 9? Muy bien, Emanuel. Correcto. Daniel, bien. Joan, ese que me cuenta como Joan Flores, sí. Natalia, Daniela, muy bien. Ahí está. Leonela, eso. Les estoy leyendo a todos. Yanidis, qué bien. Ana, eso. Es que hay alguien por ahí que lo colocó al revés. Exacto. La respuesta es 63. 7 por 9, 63. Muy bien. Bien, Brenda. Entonces, ¿cómo encuentro yo el múltiplo de un número? Entonces básicamente es como los saltos, ¿cierto? Yo lo puedo representar de la siguiente manera. Voy a hacer aquí algo. Voy a colocar entonces aquí el 7 y aquí entonces los múltiplos de 7. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo tomar entonces esto como si fuese una recta numérica y esto como si fuera pues como un sapito, ¿sí? Una ranita. Entonces aquí arranco
con el 7, pues el 7 es múltiplo de sí mismo, y entonces cada vez que haga un salto, yo lo que voy a hacer entonces simplemente es a sumarle 7, entonces 7 más 7 o 7, 14. me va a dar 14, que eso es lo mismo que haber hecho entonces multiplicarlo por 2, ¿cierto? Multiplicado por 2. Hago otra vez el salto, entonces otra vez sumo 7 y daré 21. correcto. Y cada vez entonces voy saltando y voy saltando y voy saltando, y entonces me va aumentando pues como esa misma proporción. ¿Sí? Entonces quiero que vaya haciendo entonces por 3, por 4, por 5, 6, por 7 y sucesivamente. Entonces por eso los múltiplos son infinitos. ¿Sí? Los múltiplos son infinitos. ¿Sí? Entonces una forma pues como de mostrarlo, ¿cierto? Listo. Ahora aquí por ejemplo, múltiplo, mira aquí la tabla que tenemos aquí en este momento. Ok, listo, no hay problema. ¿Alguien Profe, quiere yo sé comentar? todos los múltiplos de 2. Sí, entonces Los por ejemplo, múltiplos de 2 son todos los números pares. correcto, muy bien. Los múltiplos de 2, ¿cuáles son? Todos los números pares. Entonces, miren, en esa tabla que está desde el 1, esta dice números del 1 al 59, está entonces encerrado en círculo todos los números pares. 2, 4, 6, 8, 10, así sucesivamente, ¿cierto? Esos serán entonces los múltiplos de 2. Bien, ahora por el chat, por favor, por el chat, escríbanme los primeros 5 múltiplos del 3. ¿Cuáles serían esos? Los primeros 5 múltiplos del 3. Profe, yo no sé cómo entrar al chat. Ah, ya, eso, Juan, 3, listo, ya te explico un momento. Ahora muy bien, Emanuel, sí, correcto. Muy bien, ahí los están colocando, ¿cierto? Ya lo están escribiendo por el chat. Luciana colocó 3. Correcto, eso es. Entonces, mira, aquí están, vea, los múltiplos del 3. Aquí lo decimos, alguien colocó 3, 6, 9, 12, 14. No, el 14 no es un múltiplo de 3. Porque si verificamos la tabla del 3, Sofi, no, el 14 no es múltiplo de 3. ¿Sí? Si buscamos eso, el 15 sí, muy bien, Emanuel, bien, corrección, el 15. Entonces, si nosotros buscamos en la tabla del 3, los que están como resultado, entonces mira, aquí tenemos el 3, 6, 9, 12, 15, ¿cierto? Esos son los primeros 5. Pero siguen más, ahí él colocó por ahí algo más. 18, 21, 24, entonces dando saltos de 3 en 3. De 27, 30, 33, 36 y así sucesivamente. ¿Sí? Son los múltiplos del 3. Entonces, por ejemplo, aquí ¿cuál seguiría? Aquí tendríamos entonces nosotros al 60. ¿Cierto? Y el 60 también sería un múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, eso es, cuando queremos entonces, en ese caso, por ejemplo, múltiplos de 2, te vamos de 2 en 2, empezando desde el número que nos están indicando, ¿cierto? Como es múltiplo de 2, entonces arrancamos desde el 2 y empezamos de 2 en 2. Ahora acá, nos preguntaban múltiplo de 3, entonces arrancamos desde el 3, el mismo 3 es un múltiplo. ¿Sí? Y aquí entonces vamos dando saltos de 3 en 3. Y así Eso parece como si fueran unas escaleras. exacto, De así las que como están contienen organizados. material siempre. Claro, aquí como están organizaditos, parece entonces como si fuera una escalerita. Miren aquí, por ejemplo, los múltiplos de 5. ¿Son cuáles son números? Miren, el 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ok, yo sé todos esos. Los de 5. Los 5, números 10, 15, 20, 25, 30, los que 35. terminan en 5 o en 0. Correcto, miren, aquí está, ahí es donde yo iba, la clave que tengo acá. Miren, la estoy aquí marcando entre dos líneas. ¿Cuáles son los múltiplos del 5? Todos los números que terminan en 0 o en 5. 5, 10, 15, 20, Exacto, 25, sí. 40, 45. Los múltiplos de 30 son, pues que terminan, pues que son múltiplos de 3 básicamente. Aquí nos da mucha ayuda. Bien, entonces miren para qué nos sirve eso. Para hallar entonces esta reglita de múltiplos y esto nos sirve entonces para uno hacer esa descomposición de números de forma más fácil. Aquí por ejemplo tenemos el 16. Entonces yo voy a escribir otro número acá.
Voy a colocar aquí el 24. Qué pena, no se alcanza a escuchar alguien que está hablando allí. Bien, se acá entonces. Miren aquí, por ejemplo, este. Tengo aquí entonces el 24, ¿cierto? Entonces me preguntan divisores de 24. Vamos a hacer entonces la descomposición. Entonces, ay, ¿me tengo que saber la tabla del 24? No, no necesariamente. Vamos a silenciar todos los micrófonos, por favor. Vamos, Juan Pablo, por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono? Muy bien, listo. Entonces, ahora sí. Entonces tenemos aquí el 24. Entonces, ¿cómo yo busco los divisores de 24? ¿O cómo empieza a hacer como esa descomposición de 24? Entonces, lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es ver si el 24 se puede dividir por 2. O si el 24 se puede dividir luego entonces por 3. Primero entonces arrancamos con el más pequeño. No con el 1, sino arrancando siempre desde el 2. ¿Sí? Porque sabemos que el 1 es división de todos los números. Y por 2 porque que es un múltiplo de 2 también. Correcto. ¿Por qué entonces sí podemos dividirlo por 2? No, acaba de decir el compañero, porque es un múltiplo de 2. También, ¿por qué? Porque el número en que termina es un número par. Profe, para que sepa, soy Carlos Andrés Heredia Ley. Claro, Carlos. Mire, el 24 termina en un número par. Entonces es múltiplo de 2. Entonces lo podemos dividir entre 2. ¿Cierto? Lo podemos dividir entonces entre 2. Ahora sí, 24 dividido 2 te nos daría entonces 12. Alguien por acá, si Luciana lo está escribiendo. Ahora, este número que tenemos aquí como resultado. Profe, el que viene ahí después del 12 es 6. Y luego viene el 3. Y ya. Vamos a mirar, exacto. Miren, entonces aquí tenemos. Entonces, 24 dividido 2 te daría 12. Nuevamente tenemos un número aquí. Verificamos entonces si el número es par o no. O sea, si es divisible por 2. Y efectivamente termina en un número par. El 4. Entonces, El 4. En el lado podemos del colocar el 2 acá. Ah, sí, sí, es el 2. Sí, vamos a cerrar los micrófonos por favor para poder escucharnos. Entonces, 12 dividido 2, entonces nos va a dar 6, ¿cierto? Muy bien. Ok. El Listo. 2 del lado Sí, de y luego viene el 3. 3 del Correcto. lado de 24. Listo, entonces ahora necesitamos entonces seguir haciendo la descomposición. Mira, entonces aquí nos quedó el 6. ¿El 6 es un número par o es un número divisible por 2? Sí. Entonces colocamos otra vez 2 acá. ¿Sí? Y tendríamos entonces que 6 dividido 2 nos va a dar entonces 3. ¿Sí? Nos va a dar 3. 3. Y ahora entonces el 3. ¿El 3 es un número par, sí o no? No, profe. No. ¿Cierto? No lo es. No lo es. Como no lo es, entonces no podemos dividirlo por 2. Entonces avanzamos entonces al siguiente número. ¿Cuál es el siguiente número? El 3. ¿El 3 se puede dividir entre 3? Sí, señor. Sí, señor, exacto. Sí, se Sí, puede sí. dividir. Entonces 3 dividido 3, ¿cuánto nos va a dar? Señor. Y luego viene Uno. profe. Profe, 0. No, 1. Si usted hace Nos 3 va a dar 1. dividido 3, usted no puede decir que 3 dividido 3 es 0. ¿Por qué? Porque 3 por 0 no da 3. el 1, profe. Es el 1. Sí, Porque 3 por 1 da 3. eso. Estoy tratando de explicar a los compañeritos que siempre dicen que es 0. No. 3 por 1 daría 3. Que al 3 es 0. Que el residuo es 0, sí. Pero el cociente o lo que estamos buscando aquí en ese caso es ese número de aquí. Es 1. ¿Sí? Ese es el resultado de la división. Entonces 3 dividido 3 es 1. Y entonces ya aquí tendríamos nosotros los divisores. ¿Sí? Los divisores del 24. Entonces el divisor del 24, ¿cuáles tenemos? Entonces el 1, ¿cierto? Tenemos aquí entonces divisores de 24.
Entonces tendríamos entonces al 1. También tenemos entonces al 3. Pero ojo, miren que aquí lo que nos pasa, que aquí no nos aparece, por ejemplo, por este lado no nos apareció el 2, pero sí sabemos que el 2 dividió entonces al 24, ¿cierto? Entonces, los números que aparecen aquí sin repetirlos, es que una solamente tenemos el 1 que está aquí, tenemos el 2, también aquí es un divisor, el 3, ¿sí? Tenemos entonces, aquí hay algo muy importante, no nos aparece el 4, ¿cierto? Aquí no nos aparece el 4, pero miren lo que pasa aquí. Si yo multiplico este, 2 por 2, ¿cuánto me va a dar? ¿Sí? 2 por 2, ¿cuánto me va a dar eso? 4. Me va a dar Cuatro. 4, ¿cierto? Y cuando yo hago esa descomposición de 2 por 2, ¿cierto? Que me da 4, entonces yo creo que aquí 24 dividido 4, sí, ya lo escuché, por favor, por eso lo escribo por el chat. Por el chat, por favor, porque no. Hola. Por el chat, porque si es que hablamos todo en un tiempo, entonces nos da. Muy bien, eso, ya con que lo escriban en el chat 1 o 2 veces es suficiente. Vamos a mirar. Ya aquí. deben de mandar tanto. Eso. Cuando a veces. Listo, ya dijimos por acá que es 4, ¿cierto? Santiago, compañía. Ya le escribí. Santiago Jaramillo. Ya. Santiago, vamos a tratar de hacer las cosas de forma adecuada, ¿sí? Si no, entonces me ven a tener esa obligación de retirarte de la clase. Te agradezco el comportamiento. Listo, entonces, en los divisores entonces tenemos el 1, el 2, el 3. Ya encontramos también entonces aquí el 4, ¿cierto? También es un divisor acá. ¿Sí? Pero también hay otros números. ¿Cuáles otros números entonces continuarían como divisores entonces aquí también? Tenemos entonces, por ejemplo, aquí en esa multiplicación que hemos hecho, entonces encontramos también al 6, encontramos entonces al 12 y al mismo 24. ¿Sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 6, 12 y el mismo 24. ¿Sí? Entonces mira, aquí con ese pequeño ejercicio hemos hecho divisor de 24 y ya el ejemplo nos mostraba los divisores de 16. Si yo pregunto entonces cuál es el máximo común divisor de 16 y 24, ¿cuál sería allí entonces? El máximo común divisor entre 16 y 24. ¿Sí? ¿Cuál es el máximo común divisor? 3. Recordemos que entonces buscamos cuáles son los comunes. Listo. Tenemos comunes el 2. 1. Tenemos comunes el 1. El 3, profe. Tenemos común el 2. El 3 no es un divisor común. ¿Sí? El 1. No es un divisor común. Ojo, miren, escuchen la pregunta. Máximo común divisor. El 10. Entonces, entre 16 y 24. Aquí están los divisores de 16 y aquí están los divisores de 24. ¿Sí? Santiago Jaramillo. Dices 3, 12. 1, 2, 3. No. El 12. Miren aquí. Recuerden ese que quiere decir MCD. ¿Sí? MCD. Máximo común del divisor. Máximo común divisor. Entonces, uno que sean divisores, listo, aquí tenemos los divisores. Ahora, común. Común, ¿qué quiere decir la palabra común? ¿Qué quiere decir la palabra común? 2, profe, 2. ¿Qué quiere decir la palabra común? Que tiene algo en común. No, no necesariamente pues eso. Que tiene algo parecido. Es que tiene algo parecido. O que se repite, ¿cierto? ¿Cierto? Que se repite. Entonces, ¿qué número se repite en los divisores del 24 y divisores de 16? ¿Qué número se repite?
Hola, ¿qué números se repiten entre el 16, entre los divisores del 16 y los divisores del 24? 2, profe, 2. ¿Qué números se repiten? ¿Solamente el 2? 2, 4, 8. ¿Se repite el 8? Aquí está el 8 en este. Ah, no. 1, 2, 3, 4, 6, 2 y 24. Ojo, profe. aquí se repite. No. La pregunta que yo estoy haciendo es diferente a lo que ustedes están contestando. Santiago, discúlpame Santiago, te voy a retirar de la clase. Aunque faltan 5 minutos todavía de la clase. Faltan apenas 5 minutos. Me voy a... Un momentico, busco aquí los participantes. No estás concentrado, Santiago, en lo que estoy explicando de la clase. Entonces vamos a tratar entonces de ser muy respetuosos. Estás como interrumpiendo un poquitico la reunión. ¿Sí? Entonces, para que podamos trabajar mejor, ¿cierto? Así vamos a estar más concentraditos. Listo, entonces, repito, ojo, por favor, vamos a escucharnos aquí lo que yo les estoy preguntando. ¿Cuáles son los divisores que se repiten entre el 16 y el 24? 1, 2 y 4. Eso es. El 1, 1, 2 y 4. el 2 3. y el 4. Los que se repiten. 1, 2 y 4, 1, 2 y 4. Divisores comunes. Entonces ya sabemos ya entonces. Todos estos son divisores. 1, 2 y 4, profe. Todos son divisores. Pero, ojo, hay solamente repetidos el 1, el 2 y el 4 en ambos conjuntos, ¿cierto? Y por aparte, ahora, ¿el máximo cuál es? Es solamente, el máximo es uno solo. El mayor entre esos, ¿cuál es? Es el 4. Entonces, 4, el profe. máximo común divisor de 16 y de 24 El 4, profe. es el 4. Eso es. 4. Es el 4. ¿Sí? Listo. Entonces, de eso se trata entonces esa guía que ustedes van a trabajar. La idea entonces es que ustedes trabajen en el documento PDF que les mandé por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Yo le mandé a ustedes por el grupo de WhatsApp entonces el documento, la guía de matemáticas. Un momento, lo busco acá. Para que por favor entonces ustedes la desarrollen. Aquí está. Entonces la van a desarrollar. Entonces recuerden, eso se hace en el cuaderno de matemáticas, ¿cierto? Ustedes hacen la guía como ustedes tienen la posibilidad, ¿sí? Como tienen la posibilidad de trabajar entonces en la página de matemáticas, entonces ustedes trabajan ahí desde la página y al final de la página van a encontrar entonces el link para hacer el quiz. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el link para hacer el quiz. Profe, Sí. vamos a pegar las fotos. Las ¿Cómo? imágenes, pues. ¿Cómo? Podemos pegar las imágenes que Claro vienen sí, ahí. claro que sí, podemos pegar las imágenes para que nos quede más fácil hacer el trabajo, pues el trabajo, claro que sí. Profe, ¿toca mandárselas WhatsApp o no? Se la toca Por eso mandar. les digo, o sea, si ustedes trabajan desde la página, voy a entrar a la página de matemáticas, un momento. Recordemos que en la página de matemáticas, al final tenemos esto que se llama quiz, ¿cierto? Si usted resuelve el quiz, no tiene que mandarme entonces foto ni nada. Usted lo escribe en su cuaderno para poder que cuando haga el quiz, poder repasar. ¿Sí? Para poder repasar. Pero una pregunta. Sí. Debemos escribir lo que usted nos va a mandar en el cuaderno y hacer el quiz también. Por eso le estoy diciendo, ya yo le mandé la guía, desde ayer mandé la guía, ¿sí? La idea es que ustedes esa guía la trabajen en el cuaderno y aquí en la página hagan el quiz, ¿sí? ¿Qué pueden hacer bueno, para desarrollar la guía? Pues si ustedes la trabajan desde acá, desde la página, aquí tenemos entonces varias explicaciones, que aquí se nos hace más fácil para trabajarla. Profe, Bueno, una gracias. pregunta. Con gusto. Díganme, ¿quién va a hacer preguntas? Profe, entonces hay que resolver el taller y el quiz. Claro que sí, eso es lo que yo siempre les digo.
La guía se resuelve en el cuaderno, no hay que mandarme fotos de la guía. Hay que hacer el quiz en la página. Si de la guía tienen alguna pregunta, algo que no entiendan, Juan Pablo, apaga el micrófono. gracias. Profe, una pregunta, profe. Sí, dígame. La actividad que usted nos mandó la guía, ¿toca mandársela por el WhatsApp o tenemos que hacerla y no mandársela? ¿Qué acabé de decir yo? Que hay que dejarla ahí para cuando vayamos a practicar, pero si lo vamos a mandar, tiene que ser por el quiz. Exacto. Ustedes lo que hacen es el quiz. Muchas gracias. Por eso hay que escuchar cuando estamos en la clase, porque es que si no, no nos vamos a entender. ¿Cierto? Sí. Ya son las Profe, dos, ¿y ya. cuál es la fecha límite? Tenemos 15 días, 2 de marzo. Muy bien, listo. Alguien por acá levantó la mano. Sebastián, pero no se te escucha bien. Estaba como Sebastián. Apaga el micrófono, Sebastián. Listo. Bueno, no, Apágalo, Sebastián, apaga el micrófono. listo, no, Apágalo. no habiendo más preguntas, Profe. entonces damos por terminado. Sí, lo escucho. O sea que hay dos quiz o solamente hay uno. No, cada guía tiene un solo quiz. Usted miró usted estaba aquí en la clase, ¿cierto? ¿Cuántos quiz hay aquí? Uno. Mire la página, uno solo. ¿Cierto? Hay un solo quiz. Por cada guía hacemos una sola actividad, un solo quiz. Eso es. Profe, Muy Ya. bien. Listo, señoritos. Placer. Nos vemos entonces la Y próxima hemos clase. hecho los quiz. Sí, ya con ese sería el segundo. ¡Chao! una pregunta. Alguien por acá me está escribiendo la mano, Santiago. ¡Chao! Cerremos los micrófonos, por favor. Chao, profe. Chao, que tengamos el resto de día. Dios lo bendiga, cuídese. Igualmente.